Todo comenzó un día en que una niña lloraba porque Haru se iba y ella no quería que él se fuera. Haru sabía lo importante que había sido durante su infancia y le pidió a la niña llamada Yo que no llorara, diciendo que definitivamente podrían volver a verse en el futuro. Ella siguió llorando porque siempre habían estado juntos desde pequeños, pero aún no entendía por qué todo eso tenía que suceder ni por qué tenían que separarse ahora. Haru lamentaba no poder resistirse al mundo irracional, incapaz de detener las lágrimas de la chica que amaba. Al menos, eso era porque él había prometido que volvería a verla de nuevo cuando creciera para que pudieran reunirse, y prometió que en el futuro se casarían. Las palabras de Haru me conmovieron profundamente, llevándola a aceptar la propuesta de matrimonio. Ella dijo que recordaría esa promesa y Haru estuvo de acuerdo diciendo que estarían juntos para siempre. Cuando regresara, se quedaría a su lado para siempre, incluso la protegería aunque significara morir. Eso era todo lo que él, Haruto Amagaba, le había prometido a Miru Ayase. 7 años después Haruto regresó a la ciudad y notó que no había cambiado mucho, sintiéndose afortunado de haber podido transferirse a esa escuela. Y ahora, la chica que lo había cautivado desde que era joven severamente había cambiado incluso después de crecer, convirtiéndose en la persona que era ahora. Asistirían a la misma escuela y él salió corriendo a saludar a Miru, pero la chica ya estaba saliendo de la escuela hacia su casa con alguien más y su voz no pudo alcanzarla. Haruto sintió como si todo dentro de él se rompiera en ese momento. En cambio, el protagonista decidió que hablaría con ella al día siguiente, incluso si Miru había olvidado la promesa o incluso si le gustaba a otra persona, no le importaría. Él había trabajado duro y regresado a la ciudad por esa promesa, aún creyendo y decidido a cumplirla. Sin embargo, al día siguiente Haruto descubrió que Miru no había asistido a clases y de repente su figura parecía haber desaparecido, ahora había perdido a Miru para siempre. 4 años pasaron desde el último día en que se habían visto, si él le hubiera hablado antes ese día, las cosas podrían haber sido diferentes, y se preguntaba cuánto podría haber cambiado. Haruto se dio cuenta de que ese día era el feriado universitario y comenzó a revisar la hora en que empezaría su trabajo de medio tiempo. De repente el autobús en el que iba frenó bruscamente y ocurrió un enorme accidente, con Haruto terminando enterrado bajo todos los escombros. No podía entender lo que acababa de suceder, solo veía su sangre goteando entre sus dedos. En esa situación Haruto escuchó una voz llamando su nombre y luego escuchó las noticias hablando sobre los últimos acontecimientos de hace 23 horas en el distrito metropolitano de Tokio. Un autobús y un camión habían chocado en la autopista y 3 pasajeros del autobús habían perdido la vida en el impacto trasero. Los conductores del autobús y el camión estaban haciendo el reporte y Haruto sintió que la voz que describía la situación era realmente hermosa. Luego regresamos a la era sagrada en el año 991, al comienzo de la primavera en el reino de Beltrum, en los barrios pobres de Beltrum. Cuando despertó, el protagonista se sintió aliviado, había soñado nuevamente con el viejo mundo y se había perdido en él. Su nombre ya no era Haruto sino Ryo, era un niño de 7 años que vivía en los barrios pobres de ese reino. Era difícil de creer, pero tenía los recuerdos de antes del accidente de autobús como Haruto Amagaba, y ahora, estando en ese otro mundo, tener los recuerdos y las personalidades de ambos mezclados había sido problemático al principio, pero ya era bastante difícil simplemente vivir ahora. Mientras caminaba chocó accidentalmente con unas chicas y se disculpó, y ellas murmuraron porque había sido muy grosero, él solo era un niño y no querían acercarse a él. Ryo siguió disculpándose, diciendo que había chocado con ellas por el hambre y que terminó siendo tan grosero. Cuando se iba, de repente una de las chicas le pidió que esperara, preguntándole si había visto a una chica de cabello violeta de su edad. Ryo respondió que no, pero ellas insistieron en que dijera la verdad porque no podía ocultársela. Fue entonces cuando apareció otra chica interrumpiendo la conversación, pensando que él no podría responder incluso si le preguntaban. Esa chica se llamaba Saria Kurari. Aunque parecía así, era una maestra y mencionó que quería preguntar algo importante. Ryo siguió diciendo que si era sobre una chica de cabello violeta él normalmente no sabía nada sobre eso, y Saria le agradeció la información, se disculpó por ocupar su tiempo y se fue con las otras chicas, desapareciendo. Su familia no tenía personas honorables como Saria y, en medio de sus pensamientos, Ryo notó que había un grupo de bandidos al otro lado de la calle. Había varios reunidos comentando que sería rentable, pero que no debían hablar demasiado ahora porque estaban cargando una gran bolsa. Ryo se preguntó si era un secuestro y observó desde lejos mientras los hombres se retiraban, uno quedando como guardia afuera mientras otro se encargaría de las negociaciones. Ahora el protagonista se preguntaba qué debía hacer, esa era su única oportunidad de salvar a la persona retenida.
Había un guardia adelante y otro atrás, así que Río se acercó y entró por una de las ventanas. Cuando abrió la bolsa pudo ver que era una niña de cabello violeta, la despertó y le pidió que permaneciera en silencio, que iba a desatarla. Había un guardia afuera, así que necesitaban tener cuidado y mantenerse callados. La chica se confundió preguntando dónde estaba. Y Río respondió que estaban en los barrios pobres. La chica siguió murmurando sobre el castillo antes de desmayarse nuevamente. Río se dio cuenta de que no podía sacarla por la ventana, tendría que ocuparse del guardia primero. De repente, cuando miró hacia el pasillo, escuchó ruidos y notó que los hombres habían sido asesinados por una persona enmascarada. Se sorprendió preguntándose qué estaba pasando. El guardia había sido asesinado y Río esquivó cuando fue atacado por el mismo hombre enmascarado. Río quedó atónito porque el hombre intentó matarlo sin pensarlo dos veces y se preguntó si el objetivo de ese tipo era la chica. En cambio, Río trató de pensar cómo sobrevivir, morir era algo que no podía aceptar. Ahora podía ver el ataque, su conocimiento de artes marciales como Aruto le resultó útil, pero con ese cuerpo infantil no podía derrotar a un adulto. De repente tropezó y cayó al suelo, desplomándose al piso de abajo, y su conciencia comenzó a desvanecerse. Aún podía escuchar una hermosa voz llamando su nombre, Aruto, y se preguntaba quién lo llamaba cuando ahora era Río. Mientras tanto Saria dejó de caminar con las chicas mencionando que había percibido algo, en su área de búsqueda hubo una enorme respuesta mágica que su poder logró detectar. Al mismo tiempo Río vio a una chica llamándolo, diciéndole que se levantara, si no se recomponía, terminaría muriendo, debía ponerse de pie y luchar, porque morir estaba completamente fuera de cuestión. Ese era uno de los recuerdos de Río antes de convertirse en Naruto. El niño caminaba con su madre preguntando si era cierto que sus abuelos estaban en un país extranjero. La madre estuvo de acuerdo sugiriendo que cuando él creciera podrían visitarlos y así ambos acordaron una nueva promesa, esa era una gran promesa. Pero Río terminó presenciando el asesinato de su madre y la persona responsable le preguntó si sentía arrepentimiento. Ahora Río se dio cuenta de que realmente no podía morir en un lugar así. Entonces la chica que apareció ante Naruto dijo que no tenían tiempo, la forma de desatar sus poderes mágicos era usar ese sentimiento para despertar ese poder. Reo no entendía qué significaba poderes mágicos, pero la chica siguió diciéndole que tomara ese sentimiento, que debía usarlo para atraer la luz, aumentar su fuerza y espíritu y pensar con claridad porque podía lograrlo. Cuando la chica lo tocó, Ryo sintió que su cuerpo se volvía mucho más ligero y ella le pidió que mantuviera eso en mente, no había tiempo. Antes de que pudiera preguntar la identidad de la chica, vio al hombre enmascarado usando algún tipo de fortalecimiento corporal. Ryo se dio cuenta de que era algún tipo de magia, pero pudo ver todos los ataques y esquivarlos, sus sentidos se agudizaron y logró asestar un golpe sólido a su oponente, encontrándolo realmente increíble, el tipo de poder que estaba despertando. Aún así el hombre todavía quería matarlo, y Ryo se preguntó qué pasaba con esa intención asesina, porque seguía levantándose después de todo eso. Entonces Ryo tomó el cuchillo del hombre y lo lanzó lejos, eligiendo dejarlo inconsciente y luego tomar a la chica para escapar. Al salir del lugar cargó a la chica, preguntándose por qué tenía que pasar por eso y qué debía hacer ahora. Mientras caminaba se encontró con Saria, quien confrontó al protagonista porque sabía que él realmente estaba involucrado con el secuestro desde el principio. Ryo respondió que en realidad la había salvado y Saria le pidió a Vanessa que tomara a Flora para que pudieran irse. Entonces apareció un hombre para capturar al protagonista, él preguntó si ese hombre era quien había secuestrado a la princesa y todos alrededor no entendían por qué Charles Robo estaba allí. Charles empezó a ser cuestionado sobre por qué sospechaba de un niño pequeño y él les dijo a todos que se callaran, pues escucharía toda la historia de él. En la prisión del castillo Saria le pidió que esperara, pero los guardias aparecieron trayendo a alguien, diciendo que habían encontrado a ese hombre inconsciente en un bloque cercano y habían estado esperando, era el hombre enmascarado de antes. Y Charles dijo que era suficiente, debían ayudarlo y llevarlo con ellos, pues podría ser un testigo importante. En medio de la multitud caótica un hombre encapuchado se rió al notar el alboroto, aplastando algo en su mano. En ese momento la persona enmascarada comenzó a escupir sangre y colapsó frente a todos, y los guardias confirmaron que el hombre había muerto repentinamente. Más tarde el rey fue informado de que no habían logrado obtener ni una sola pista sobre el secuestro, preguntó al líder de los caballeros reales, Helmut Arubo, y Helmut se disculpó con el rey por eso. El rey preguntó si la persona responsable de la protección era su hijo, el subcapitán Charles, y Helmut estuvo de acuerdo.
Otro hombre mencionó que realmente era una situación grave y preguntó cómo pensaba hacerse responsable de algo así. Helmut se enfureció con Huguenot creyendo que todo aquello probablemente era obra de él y de su clan y que ahora se hacía el inocente. El rey lo lamentó, pero tendría que destituir a Helmut del cargo de líder de los caballeros y dárselo a Alfred Amaru, por lo que Charles también sería degradado. Helmut le pidió que esperara porque un niño inconsciente había sido capturado por su hijo en la escena del crimen, al menos podían esperar los primeros resultados del interrogatorio, y el rey estuvo de acuerdo mientras fueran rápidos. Incluso la princesa llamada Flora le pidió que esperara un poco, y el rey pidió a la niña que se calmara al darse cuenta de que estaba nerviosa. Flora se disculpó diciendo que el niño que había sido detenido había sido amable con ella e incluso la había ayudado, en realidad, por eso pedía que lo liberaran, y el rey dijo que si ella creía tanto en él debía haber algún tipo de error, así que ordenó la liberación inmediata del niño. Uno de los hombres pidió permiso para hablar diciendo que pensaba que sería mejor dejar esto a los guardias por ahora y que, si se lo permitían, él podría encargarse. El rey aceptó y pidió a García que se ocupara del caso del niño huérfano, y así García aceptó manejar la situación. García salió a ver dónde estaba el chico, quien en ese momento estaba siendo golpeado por Charles, que lo interrogaba sobre dónde estaban sus compañeros en el secuestro. Reo respondió que no sabía por qué no eran sus compañeros y que había estado repitiendo lo mismo durante mucho tiempo. Charles seguía furioso y ordenó a uno de sus hombres traer un collar de esclavo, y el guardia dijo que ese collar se usaba para criminales. Aún así Charles ordenó al guardia que se callara diciendo que si no conseguía resultados lo más rápido posible incluso su propio puesto estaría en riesgo porque él debía proteger a la princesa. Río suspiró dándose cuenta de que ese hombre solo quería salvarse a sí mismo, y Charles seguía furioso porque creía que todo era culpa de ese pequeño niño. El que apareció para detener a Charles fue Alfred diciendo que Flora había despertado y les había dicho que el niño la había ayudado y por eso era especial para ella. Charles suspiró y permitió que quitaran los grilletes de Río y que se lo llevaran de allí, y sus hombres se apresuraron a obedecer la orden. Entonces Alfred le dijo a Charles que la degradación de su padre ya estaba decidida, lo cual lo enfureció. También notaron que Río tenía heridas graves y ordenaron a Vanessa que se llevara al niño y lo cuidara. Río se preguntó si ahora estaría a salvo, la próxima vez que abriera los ojos podría encontrarse en un infierno diferente. Cuando despertó encontró a Saria llorando aliviada de ver que finalmente había despertado. Río no entendía nada pero se dio cuenta de que era la misma chica que había conocido en los barrios pobres, pero Saria se presentó nuevamente confirmando que ya se habían encontrado. El protagonista preguntó si ella había sido quien trató sus heridas y le agradeció por eso, y ella respondió que estaba bien, después de todo, porque Río se había involucrado en esa situación acabó pasando por muchos problemas y ella se disculpó con él. Él respondió que estaba bien y Saria sabía que no era culpa de él que nada de eso hubiera ocurrido. Luego llamó a Arya, la sirvienta, y la sirvienta apareció para informar que el rey Philip había convocado al protagonista. Cuando Río fue a ver al rey, este le pidió que levantara la cabeza reconociendo que había hecho un gran trabajo al rescatar a su hija, debía haber sido muy difícil para él y pidió expresarle su gratitud. Río respondió que sus palabras eran un gran honor. Philip dijo que había oído que él vivía en los barrios pobres pero que tenía excelentes modales y preguntó si podía averiguar sobre sus padres. El protagonista dijo que sus padres habían ido a lo profundo de la parte oriental de Beltrum como aventureros y habían muerto allí. Philip se disculpó por hacerle decir algo así, pero aún así no debía sentirse triste por algo como eso, por eso querían inscribir a Río en su escuela real como estudiante, lo cual lo dejó sorprendido por la repentina invitación. En la Academia Real de Beltrum, Saria fue a reunirse con el director Fontina tras ser convocada. Saria entró en la habitación disculpándose por su intrusión y preguntó que quería hablar con ella. Fontina dijo que era sobre el nuevo estudiante en la clase, el huérfano, y como ella ya había conocido al chico, preguntó qué impresión tenía de él. Saria pensó y dijo que parecía más inteligente pero inmaduro, así era como podía describir mejor la situación. Recordaba que Río había dicho que por la audiencia con el rey le había pedido a ella que le enseñara el comportamiento adecuado para la ocasión, pero en el fondo seguía siendo solo un niño. Fontina rió diciendo que tener ese comportamiento incluso después de sufrir tortura era sorprendente para un chico, aunque inscribirlo en la escuela había sido algo forzado, él no parecía quejarse en absoluto, lo cual era muy inusual. Saria respondió que no llegaría tan lejos, pero Fontina dijo que él era igual que ella, pues ella fue contratada como maestra a los 12 años, así que en realidad no era tan inusual, pero no solo eso, y no terminó la frase, lo cual le hizo sonreír. El chico estaría pronto bajo su cuidado y,
como la persona responsable, quería que ella cuidara bien al nuevo estudiante. Saria salió de la habitación sintiendo que el director era realmente difícil de tratar y luego terminó encontrándose con Ryo. Ella le preguntó qué tal le quedaba su nuevo uniforme y él respondió que era muy fácil de mover, en realidad muy bueno. Saria dijo que en realidad también era un uniforme de batalla, y Ryo entendió que tenía sentido porque parecía un uniforme de caballero. El uniforme femenino también era bastante lindo. Pronto Saria llegó al salón donde saludó a sus estudiantes, desde ese día tendrían un nuevo estudiante en la clase, y así los otros estudiantes se volvieron curiosos porque él era un huérfano y la persona famosa de la que todos habían estado hablando. Saria pidió a todos que se calmaran y pidió a Ryo que se presentara, y él se presentó ante los estudiantes agradeciendo por el regalo que recibió del rey porque ahora podía estudiar en esa escuela. No tenía conocimientos en muchas áreas aún, pero esperaba contar con la ayuda de todos para estudiar y desenvolverse bien en ese entorno. Los estudiantes comentaron entre ellos sobre el protagonista, al menos parecía conocer lo básico de los modales y mencionaron lo raro que era encontrar personas con cabello negro. En realidad su apariencia y rostro no eran malos en absoluto incluso para un huérfano, y Ryo sintió como si fuera algún animal raro entre ellos. Aún así era mejor que estar en un barrio pobre, allí podría aprender lo básico de lo que necesitaba saber en ese mundo. Entonces Saria dijo que podían comenzar con la lección de matemáticas y le indicó al protagonista que se sentara en el primer asiento vacío de la fila. Ryo notó que la princesa Cristina estaba allí, parecía que estaban en la misma clase, pero ella realmente lo odiaba porque incluso se negaba a mirarlo. Ryo se sentó en su asiento pensando que sería mejor dejar a la princesa tranquila, probablemente porque eso era lo que ella quería. Entonces Saria mencionó que todos debían intentar resolver las preguntas del día y se acercó al protagonista para comprobar si estaba bien con la lección. Aún no sabían el nivel de su educación después de todo y ella preguntó si podía entender esos problemas, y Ryo respondió que en realidad no podía leer las letras de hecho, y todos empezaron a reír porque parecía que el protagonista realmente era solo un pobre huérfano analfabeto. Entonces de repente una chica golpeó el escritorio preguntando si eso era realmente serio, y Ryo recordó que ella estaba con la princesa Cristina en los barrios pobres el otro día. Su nombre era Lorana Fontina y Ryo se dio cuenta de que la chica era en realidad la hija del director. Después de todo Lorana pidió que no lo trataran de esa manera como si fuera cualquier cosa, esa era la escuela real de Beltrum y el orgullo de la tradición y el estatus social. Además, que él no pudiera leer lo básico lo hacía menos que un animal, como un mono estúpido. Cristina le pidió a Lorana que se sentara y ella se disculpó por su terrible comportamiento, pero otro chico dijo que ella tenía razón. El chico dijo que no solo tener que ver a ese plebeyo era una molestia, sino que además su inscripción allí era una pesadilla. Lorana le dijo al chico llamado Alponce que quien había decidido inscribir a Ryo ahí había sido el propio rey, pero él seguía riendo. Además, tener a alguien como Ryo en la misma sala que ellos, que eran de la realeza, era un error impactante. El protagonista dijo que era algo agradable de decir, y Alponce se rió preguntando quién le había dado permiso para hablar. Nadie le había dado ningún permiso. Saria terminó la conversación porque ya era suficiente, aún estaban en medio de la clase y pronto terminaría las lecciones por el día. Ella pidió al protagonista que fuera a su sala de investigación cuando las clases terminaran y Ryo estuvo de acuerdo. El protagonista se preguntó si la maestra estaba enojada y Ryo dijo que si era desagradable para él estar allí él se iría para poder comer afuera. Sin embargo Lorana lo detuvo porque continuarían la conversación. Claramente dijo que tal como estaban las cosas él no era apto para ser estudiante en esa escuela. Ryo se disculpó con ella diciendo que no era una persona instruida, y ella estuvo de acuerdo en que eso era exactamente lo que parecía, aún así estaba manchando el nombre de la escuela actuando así. Entonces Lorana dijo que podían resolverlo con los exámenes finales del primer semestre. Ryo aceptó prometiendo hacer todo lo posible para no convertirse en una carga para ninguno de ellos allí, y le agradeció porque Lorana estaba preocupándose por él, lo que la sorprendió, y ella respondió que estaba bien, simplemente era su deber como representante de la clase porque guiar a los plebeyos era el deber de la realeza, y con eso se fue girando su cabello rápidamente. Ryo suspiró. Comparada con Alponce, Lorana no parecía realmente una mala persona. Poco después de la escuela el protagonista se fue, era hora de ir a la reunión. La sala de investigación de Saria debía estar debajo de la torre de la biblioteca y él se dirigió allí. Tocó la puerta preguntando si Saria estaba allí y ella respondió que sí pero terminó tropezando y gritando por algo que estaba ocurriendo dentro de la habitación.
Río entró rápidamente, para comprobar si ella estaba a salvo y ella refunfuñó porque había estado moviendo algunas cosas y se había caído por accidente. El protagonista se disculpó y ayudó a Saria a levantarse, y ella se dio cuenta de que le había pedido que fuera allí cuando terminaran las clases. Ni siquiera podía decirle al protagonista que había olvidado el propósito de ordenar mientras soñaba despierta, estaba un poco desordenado, pero lo dejó entrar. Reo miró alrededor y sintió que un poco no se acercaba a la realidad, y Saria explicó rápidamente que él había malinterpretado todo. Normalmente todo allí estaba limpio y organizado, pero últimamente había estado muy ocupada con la investigación y eso era todo. Río comentó que aún había restos de comida y problemas de higiene, pero dejando eso de lado se preguntó por qué lo habían llamado allí. Dijo que si era para expulsarlo por la pelea que tuvo con los nobles ese día, ella podía decirlo rápido, pero Saria se disculpó porque no le había explicado claramente la razón por la que lo llamó y mostró que en realidad era por otra cosa. Le mostró algunos papeles diciendo que comenzarían a aprender el alfabeto, era perfecto para principiantes y lo había preparado mientras tenía tiempo libre. Río se sorprendió de que ella hubiera preparado todo eso solo para él, y Saria dijo que debía odiar tener clases extra incluso después de que sus clases normales hubieran terminado. El protagonista respondió que estaba bien y le agradeció por la ayuda, a lo que Saria le recordó que por encima de todo ella era una maestra. Reo comentó que realmente le estaba ayudando mucho con eso y así comenzarían las lecciones individuales al día siguiente. En otro momento, era Saria quien se encargaba de revisar el estado de la princesa Flora, parecía que no habían usado magia en ella, solo estaba deshidratada y se recuperaría descansando un poco, y la mujer a su lado se sintió aliviada con las buenas noticias. No sabía ni cómo agradecerle a Saria por todo lo que había hecho por ellas, y Saria respondió que estaba feliz de poder ayudar. Luego Saria preguntó si no sería mejor ayudar al chico llamado Río, y la mujer dijo que él era alguien que les había mentido y venía de los barrios pobres, así que no podían ser descuidadas, pero Saria mencionó que no pensaba que él fuera una mala persona. Entonces la mujer rió diciendo que si alguien de la Academia Real decía eso, ella lo creería, y Saria rió porque aún era solo una novata. Cuando Flora despertó estaba visiblemente confundida, pero Saria explicó que esa era su habitación ahora, se presentó diciendo que era la maestra responsable de la educación de Cristina y Flora sonrió. Después de todo había oído muchas cosas buenas sobre la maestra de su hermana. Saria no se sintió digna de tanto elogio y mientras preguntaba qué había sucedido, la otra mujer dijo que le explicaría toda la situación. Cuando Flora escuchó, dijo que había sido salvada por aquel otro chico y que le gustaría agradecerle, y la mujer dijo que él estaba siendo interrogado. Flora sonrió al escuchar que él aún estaba en el castillo, queriendo verlo lo antes posible y pidió que lo llamaran para poder verlo. La mujer puso mala cara porque un huérfano de los barrios pobres visitando los aposentos reales era demasiado, incluso si Flora estaba muy triste, Vanessa afirmó que era necesario, pero al menos debía pedir permiso al rey y mientras tanto Flora debía vestirse. Saria se quedaría para ayudar a la princesa con eso y Vanessa se fue. Mientras tanto Río seguía siendo interrogado, en ese momento Charles estaba golpeando al chico para saber si ya estaba listo para decir todo, aunque él seguía diciendo que no había hecho nada. Charles se sorprendió porque era un mocoso tan terco, negándose a hablar después de todo. Río no sabía qué hacer, si tan solo pudiera usar su magia de resistencia como antes las cosas serían diferentes, pero no podía usar sus poderes ahora y se preguntaba si era porque aún no estaba acostumbrado. Charles seguía presionando porque necesitaba respuestas para saber su verdadera identidad. Si no podían atrapar al secuestrador en esa situación, la Guardia Real, de hecho él mismo, podría perder su puesto. Río murmuró que se estaba preocupando por algo ridículo y Charles respondió que si un huérfano inútil como él moría nadie se preocuparía ni se quejaría, de hecho, algunas personas incluso lo agradecerían, y por eso quería saber quién secuestró a la princesa, continuando golpeándolo. Fue entonces cuando finalmente pidió que alguien trajera el collar de esclavo, y Vanessa apareció preguntando qué significaba todo eso, hasta donde ella sabía, había confiado el interrogatorio del chico, pero a Charles no le importaba porque no podían dejar estas cosas a los subordinados. Aún así Vanessa insistió porque eso no era un interrogatorio, era nada más que pura tortura. Él respondió que el mocoso había ido contra la familia real, así que solo podía fingir que no veía nada, y Vanessa suspiró. Habían usado unos grilletes que suprimían la magia cuando trajeron al protagonista, aunque ella no creía que alguien de los barrios pobres pudiera usar magia. Charles estuvo de acuerdo en que debía ser imposible y Vanessa se preguntó qué pasaba con ese chico después de todo, pero confirmó con Flora que ese chico era realmente quien la había salvado, así que ese interrogatorio no tenía sentido.
Charles dijo que era bueno que pudieran aclarar ese horrible malentendido y que estaba realmente muy feliz. Así que Vanessa pidió permiso para llevarse al chico y Charles aceptó, saliendo de la habitación y dejando todo en sus manos porque era una persona muy ocupada. Finalmente Vanessa logró ir a ver a Río para comprobar si estaba bien, y fue entonces cuando comenzó a tener viejos recuerdos. Recordó la casa donde vivía con su madre. Sus padres eran aventureros que vivían en esta ciudad llamada Beltrum. Su padre continuó trabajando como aventurero pero nunca volvió a casa y su madre terminó criando a Río sola. No eran ricos pero vivían bien, hasta que un día su madre fue asesinada y la persona responsable de su muerte solo sonrió diciendo que su madre realmente era una buena mujer y que era una verdadera lástima. Luego agarró a Río del cabello para obligarlo a escuchar lo que tenía que decir. Debía haber sido terrible y le preguntó si Río odiaba al hombre que mató a su madre. Así fue como el protagonista desarrolló ese sentimiento de odio. No podía morir en un agujero como ese, se vengaría del hombre que mató a su madre. Y fue entonces cuando el protagonista despertó en la enfermería con Saria. Habló con la chica cuando se dio cuenta de que estaba dentro del castillo y recordó que ya la había conocido antes en los barrios pobres. Saria dijo que ella también tenía sangre real, pero Río sintió que ella era muy diferente. La realeza que había conocido hasta ahora no eran más que personas arrogantes, especialmente el tipo llamado Charles, pero se dio cuenta de que Saria era muy diferente a los demás y ella lo reconocía como alguien amable. Río le agradeció porque ella lo había curado nuevamente, pero aún así por alguna razón él se sentía bien cada vez que hablaba con Saria. Fue entonces cuando se anunció que habría una audiencia con el rey y no parecía que pudiera negarse a nada de eso. Saria estuvo de acuerdo diciendo que él era la persona que había salvado a la segunda princesa y que por eso el rey quería agradecerle personalmente, pero él podía estar tranquilo porque no estaba en problemas. Lo único que iba a pasar era que recibiría una recompensa por sus acciones. Saria tenía curiosidad porque el protagonista no parecía interesado, y Río respondió que él solo era un huérfano, no tenía el estatus para ser recompensado por el príncipe, y Saria confirmó que era exactamente por eso que sería recompensado. Mientras tanto en otro lugar el rey estaba discutiendo con sus hombres, uno de ellos dijo que Arubo estaba cometiendo un gran error, pero cuestionaron cómo la Guardia Real planeaba hacerse responsable. Los guardias de la segunda princesa cometieron un gran error y fueron criticados, y después de todo un huérfano salvó a la princesa, así que la gente pensaría mal de ellos. Además, el hecho de que el hijo de Helmut fuera el subcapitán y estuviera a cargo de proteger a la princesa hacía que quisieran saber qué tenía que decir él al respecto. Él no estaba convencido de que el chico fuera inocente y creía que debían intensificar el interrogatorio, pero informaron que él no había cedido ni siquiera bajo tortura y que aún no habían obtenido ninguna respuesta a sus preguntas. Pero el rey les gritó que dejaran de discutir sobre eso, ya habían escuchado la opinión de todos sobre la situación, pero aún necesitaban descubrir la verdad. Así que las palabras de Arubo estaban sesgadas. Luego preguntó cuál sería la mejor manera de tratar al chico y Arubo respondió que como patriarca de la familia podía decir algo sobre este incidente. En lugar de dejarlo ir o encarcelarlo podían mantenerlo cerca y observar la situación para verificar las cosas. Philip estuvo de acuerdo en que parecía una buena idea y García continuó diciendo que como él era el director de la Academia Real podían inscribirlo en la academia. Así fue como Río fue llevado ante la familia real con Philip, Cristina, Flora y la reina sentados uno al lado del otro. El rey le agradeció por su ayuda y preguntó sobre sus orígenes, y Río contó un poco de su historia. Queriendo saber más sobre él, los padres de Río eran del este y el rey reconoció que parecía cierto, pues había una nación al este donde muchas personas tenían el cabello oscuro. Pronto el protagonista mencionó que había perdido a su familia y el rey reflexionó que aunque viniera de los suburbios ciertamente se había comportado bien en el salón. Luego fue directo al punto y dijo que lo colocaría en la Academia Real como un punto intermedio. Si necesitaba buscar educación equitativa él lo permitiría, incluso podría hacer una recomendación para Río cuando comenzara a trabajar. Obtener una educación y luego comenzar a trabajar era la mejor oportunidad que tenía, pero considerando que eso involucraba a la familia real ese lugar seguramente estaría lleno de personas arrogantes similares a las que conoció en los suburbios. Aún así Río permaneció en silencio reflexionando sobre ello, y el rey sintió curiosidad por saber si después de todo no era de su interés. Río afirmó que eso era más de lo que podía merecer y aceptaría esa oferta con profunda gratitud, haciendo que el rey sonriera felizmente, y también no fallaría en honrarla ni causar problemas. Si el ambiente se volvía incómodo él mismo se encargaría de los preparativos. Río le agradeció, mientras todos los demás de la familia real comentaban entre ellos que era una broma poner a un huérfano de los suburbios en la academia. Para alguien que venía de los suburbios como Río,
El trato que acababa de recibir era una forma de bienvenida. Aún así, bajo esas circunstancias, realmente querían cuidarlo considerando su vida desconocida en los suburbios. Saria se acercó al protagonista un poco después preguntando cómo había ido, y él dijo que el rey lo había recompensado y que se había decidido que iría a la Academia Real. Ella estaba feliz de escucharlo y, como Saria era maestra en la academia, esperaba que Río asistiera a su clase. Así, el incidente del secuestro causó daños relativos a los Huguenot y a Fontaine, especialmente a la familia Albú, lo que hizo reír al hombre. Al menos García estaba satisfecho porque el rey los había castigado, así que todo estaba bien de su parte después de todo. Sin embargo, hasta que resolvieran el misterio volverían al inicio del caso. Al final, este era un caso que tarde o temprano sería enterrado para beneficio de todos. Más tarde terminó reuniéndose con Saria después de llamarla. Ella estaba nerviosa porque no sabía cómo tratar con el director, y él respondió que era porque quería hablar sobre el huérfano y que ella era la única persona con la que podía discutir este caso. García dijo que lo transferiría a su clase y la razón era que Saria estaba bastante familiarizada con él ahora. Cuando se le preguntó sobre él, la chica habló de su personalidad astuta y de cómo hablaba como alguien mayor. En el caso más reciente del secuestro él había sido llevado al castillo y torturado, y ahora estaba allí aunque ella no creía que eso fuera completamente por su propia voluntad. García preguntó si no pensaba que Río podría tener algún tipo de resentimiento y ella respondió que no sabía si llegaría tan lejos, pero era innegable que él era del tipo que mantenía la compostura, y García supuso que tal comportamiento debía ser extraño para un niño. En su estado actual él no haría mucho incluso si fuera un adulto, y García preguntó si no creía que él estaba contento con cómo estaban las cosas ahora, siendo alguien de los suburbios podría causar problemas, y Saria se preguntó por qué él estaba tan preocupado. Ante eso él dijo que no era nada, su forma de vivir se definiría a partir de ahora, y por esa razón García pensó que podría causar problemas una vez que se acostumbrara. Si había algo relacionado ella podía simplemente hablar con él, incluso si era algo trivial no debía dudar en buscarlo. Saria estuvo de acuerdo con las órdenes y dejaría eso en sus manos, y se fue sin saber qué pasaba por la mente del director, por eso siempre tenía problemas para tratar con él, pero García pretendía mantener las cosas muy neutrales por ahora. Pasó el tiempo y se descubrió que el hombre enmascarado tenía grandes marcas de un ataque en su cuerpo, sin embargo esas marcas podrían no haber sido el resultado solo de los residentes de la cabaña. El asesino era un humano ordinario, pero la herida era demasiado severa para concluir que había sido solo un golpe, y los informes señalaban que el niño lo había matado. Alfred se reunió con Charles comentando que el último instante había sido bastante problemático, pero Charles estaba inmediatamente listo para pelear. Le preguntó a Alfred, el líder de la Brigada Real, por qué parecía estar de mejor humor de lo habitual y Alfred lo ignoró preguntando por el mismo Charles, queriendo saber si ya se había acostumbrado a su nuevo cargo. Charles le dijo que se callara, como si fuera a acostumbrarse a esa ridícula degradación que había recibido. Fue entonces cuando ambos vieron a Saria y Río caminando juntos y Charles le dijo que se callara de nuevo cuando Alfred intentó comentar sobre el chico. Estaba furioso, sin intención de dejar que se saliera con la suya, y Saria solo estaba pasando el tiempo mostrándole a Río su clase, allí era donde comenzaría a estudiar desde ese día. Saria estaba preocupada por el protagonista porque muchos estudiantes eran de la familia real. Río se detuvo a reflexionar sabiendo que era verdad que él no era un estudiante como ellos, con una personalidad más o menos cortés. Para ser honesto, él ni siquiera era un ser humano perteneciente a ese mundo después de todo. Sí, y el protagonista respondió que haría que todo valiera la pena considerando su estadía y conociendo el lugar mismo, tenía la intención de ser cuidadoso para no cruzar ninguna línea. Saria dijo que no era de eso de lo que estaba hablando y Río aún así le agradeció por su preocupación, pidiendo a su maestra que no se preocupara tanto. Ella seguía pensando en las palabras anteriores del director y comentó que había olvidado su educación previa. Saria preguntó si él podía leer y escribir y Río dijo que no, nunca tuvo la oportunidad de hacer nada de eso antes, así que Saria mencionó que podría darle clases privadas y que podía verla en la sala de profesores debajo de la biblioteca más tarde. Saria entró al salón para saludar a los estudiantes e introducir al protagonista, y obviamente todos los demás comenzaron a comentar sobre él. Río ya esperaba que las cosas fueran así, y Saria pidió a todos que se calmaran hasta que él se presentara ante todos. Los estudiantes reconocieron que a pesar de todo él era bastante elegante en su postura, incluso viéndose un poco lindo. Pronto comenzaron las clases y Saria suspiró aliviada pidiéndole a Río que se sentara, y él se preguntó si habría problemas por estar allí. Sabía que todo estaría bien mientras no se involucrara con nadie. Pero fue entonces cuando se encontró con la princesa Cristina.
La Academia Real de Beltrum estaba llena de familias nobles relacionadas con los estudios del rey. Él, solo un niño de los suburbios, tenía curiosidad, y también había personas que no estaban acostumbradas a este tipo de situación. Pero sin importar cuánto notaran a Río, él pretendía no preocuparse por nada de eso desde ese momento. Fue entonces cuando el protagonista encontró a Lorana, quien comenzó a preguntarle sobre sus estudios y descubrió que no podía ni leer ni escribir. Ella cuestionó cómo el rey podía concederle tal oportunidad si era tan incapaz. Tenían que hacer lo mejor posible en los exámenes y Alponce también apareció para estar de acuerdo con ella, pero Lorana rápidamente lo puso en su lugar. Él siguió hablando de cómo un plebeyo había sido colocado en un lugar con un rango como el de ellos sin intención de causar más problemas. Esta academia era un lugar donde las élites reales de la nación se suponía que estudiarían, y pensar que se le había ofrecido tal oportunidad era un gran asunto. Río terminó siendo ordenado a quedarse callado cuando habló, pero eso era de esperarse, si decía algo directamente sería problemático. Entonces Lorana le dijo que se fuera porque estaba siendo disruptivo y terminó comentando nuevamente sobre su problema de no poder leer ni escribir. Ella lo animó porque debía mantenerse fuerte y que los resultados eran realmente importantes, y Río le agradeció por su ayuda. Al ser una noble que quería cumplir con sus deberes, el protagonista sintió que esos niños actuando como personas importantes eran peligrosos, pero Lorana, a diferencia de los otros, priorizaba sus objetivos aunque él no pensara que ella fuera una mala persona. Más tarde Río fue a la biblioteca para encontrarse con su maestra, quien apurada abrió las puertas sin saber quién había llegado. En ese momento el protagonista se disculpó y ella se sorprendió, luego recordó que lo había llamado para clases privadas. Él notó el enorme desorden y ella rápidamente dijo que normalmente era lo contrario, pero Río estaba impresionado porque había una gran cantidad de libros allí. Saria dijo que tal vez era porque solo tenía 12 años, pero era realmente sorprendente porque ella debería estar aún en la división elemental, había saltado grados y terminado graduándose, y Río reconoció que realmente era impresionante por tales logros. Luego Río preguntó la razón de la invitación y ella dijo que su campo era la investigación mágica, también trabajaba como maestra y tenía un poco de dificultad para mantenerse al día, pero así eran las cosas, y podían comenzar a estudiar. El protagonista aclaró que no sabía leer ni escribir pero que podía reconocer números sin ningún problema. Había 5 libros de los cuales logró leer 3, y lo que sería evaluado era cuántos libros quedaban sin leer, y Río respondió correctamente que eran 2, lo que sorprendió a Saria. Además de conocer números, podía hacer cálculos rápidos. Por lo tanto Saria dijo que podían comenzar con el alfabeto y Río preguntó si podían usar el mismo ejercicio de las clases de matemáticas para que funcionara como una lección de matemáticas. Ella dijo que habían estado usando las 4 operaciones básicas en las lecciones, así que podían avanzar con multiplicación y porcentajes, y tomó algo de tiempo recordar los números básicos, pero Río respondió que no creía que tendría ningún problema con eso, que la memorización era su especialidad, así que prefería este método. Ella lo miró confundida preguntando si podía resolver un problema que ella le escribiría, y el protagonista se sorprendió por el problema, era matemáticas de nivel de escuela primaria, pero si ese era el caso él respondió. Saria se sorprendió porque estaba completamente libre de errores, se preguntó qué tipo de niño era y cómo podía resolverlo tan fácilmente, ni siquiera los estudiantes de la academia tenían esa habilidad, y preguntó cómo lo había aprendido. El orgullo de los estudiantes era tan grande porque habían sido admitidos a través del examen de ingreso y ella había sido descuidada, ya que las habilidades de esos estudiantes se suponía que debían superar las de Río. Levantaría sospechas si él podía resolver cosas fácilmente, así que él respondió que lo había aprendido de su madre. Si hablaba de su difunta madre ellos no cuestionarían eso, y dudaba que hicieran una verificación completa de antecedentes sobre su vida. Y Saria entendió que su madre debía haber sido una persona bien educada. Dolía un poco para el protagonista tener que engañar a su maestra. Hubo una atmósfera incómoda después de esa conversación y Río preguntó a su maestra si había algún libro que enseñara el alfabeto a los niños creyendo que sería bueno aprender más allá de los números. Ella entendió su punto diciendo que después de todo estaban debajo de una biblioteca, así que él podía tomar uno si quería. El protagonista le agradeció por eso y ella respondió que solo era parte de su trabajo, pero así funcionaban las cosas. Saria preguntó cómo había sido su primer día de clase y él respondió que había sido bastante normal, todos en la clase eran de ascendencia real y él no podía actuar de manera informal.
Ella suspiró porque era verdad y Ryo respondió que no le importaba mucho porque su enfoque estaba solo en estudiar. Entonces la maestra sonrió porque él era realmente bastante maduro. Incluso si actuaba así seguía siendo un niño y debía tener debilidad por los dulces, así que ella tenía la intención de ofrecerle algunos pastelitos y preparar té mientras estudiaban. Aún así el protagonista preguntó si ella pensaba comer esas cosas y ella tartamudeó nerviosamente porque la había tomado por sorpresa. Preguntó de qué estaba hablando, obviamente diciendo que solo pretendía ofrecer algo agradable a su estudiante durante un descanso. Ryo rió en acuerdo, ya fuera en los suburbios o en una academia nunca había sido tratado bien, pero cuando estaba con Saria ella siempre parecía aliviada. Más tarde Ryo regresó a su habitación donde podía pasar un tiempo solo. Ese lugar parecía estar en un gran frenesí, lo que estuvieran preparando para él era surrealista. Incluso habían conseguido darle una habitación, aún así no era remotamente comparable a la habitación universitaria. Al mirarla era realmente un mundo completamente diferente. Ryo se preguntó si la gente de su antiguo mundo había estado triste cuando Haruto murió y lamentó no haber dicho adiós a su vieja amiga Yo, pero el hecho ahora era que él era Ryo, nacido en ese mundo y viviría como tal. Fue precisamente por eso que tenía la intención de hacer todo lo que pudiera en ese otro mundo. El tiempo pasó y el protagonista hizo una pausa para usar la magia de su Od y continuó con su entrenamiento diario. En su vida como estudiante las cosas finalmente tenían más sentido ahora. Cuando recibió la paliza infernal durante el interrogatorio no pudo usar ninguna magia por los grilletes que sellaban la magia. Aún no conocía a la chica que le había enseñado sobre la magia ese día, pero era una enorme ventaja para su futuro viviendo en ese entorno. Con lo que se había dicho y cómo debía contenerse de usar esa magia, de lo contrario terminaría siendo torturado otra vez solo por poder usarla. Mientras pensaba después de su entrenamiento Ryo vio a Saria y se preguntó si había sido descubierto. Ella se acercó preguntando qué hacía allí y él cuestionó si ella lo había estado observando. La maestra rió aceptando que solo un poco, pero que pasaba por allí y terminó encontrándolo. Saria preguntó si Ryo estaba practicando para las clases y si planeaba asistir a la clase de esgrima al día siguiente. El protagonista entendió que él era el único que podía ver la magia que estaba emitiendo y tartamudeó diciendo que no, porque su primera clase de esgrima sería en realidad al día siguiente y todo lo que hacía ahora era imitar un conjunto de movimientos. Saria entendió comentando lo diligente que era realmente. Ryo dijo que solo no quería ser una carga, así que esa era su única opción, y Saria le pidió que también descansara un poco. No debía ponerse ansioso por estudiar cosas que no necesitaba, no es como si pudiera cambiar drásticamente dada su posición social. Y él rió pensando que había logrado engañar a Saria, pero sabía que lo que había hecho había sido bastante imprudente. Para entrenar su magia necesitaba un lugar abandonado y así fue a las clases del día siguiente. El maestro explicó que debían recordar lo básico del entrenamiento militar. Quería que repitieran la postura que había enseñado antes en series de 5, y haciendo eso podrían completar 10 repeticiones cada uno. Después de terminar quería que se emparejaran. Su objetivo era ayudarse entre ellos a revisar errores y hacer 5 series más como espada y escudo, y para hacerlo correctamente debían poner su espíritu en ello. Y todos los estudiantes estuvieron de acuerdo con lo que se les dijo. El maestro se acercó al protagonista porque sabía que era su primera lección del día y entrenaría con él personalmente, así que podía empezar cuando estuviera listo. Ryo se sorprendió porque el maestro de repente le pidió que fuera hacia él cuando quisiera, pero parecía más un maestro de fuerza que de cerebro. Las cosas eran más fáciles de entender así. Él había practicado con su abuelo usando una katana, pero luchar con una espada de madera y usar un escudo era su primera vez, pero debía arreglárselas de alguna forma. El maestro preguntó qué pasaba porque parecía vacilante y Ryo estuvo de acuerdo, lanzándose contra su maestro de todos modos. Terminó siendo sorprendido porque el ataque de Ryo fue bueno. El protagonista sabía que según sus cálculos tenía la fuerza y velocidad de un niño, así que el maestro lo elogió porque realmente parecía muy bueno con la espada y Ryo reflexionó sobre su situación. Por otro lado nunca debió haber estudiado magia, si usaba fortalecimiento corporal atraería demasiadas sospechas, por lo tanto se concentró solo en seguir luchando usando lo básico. Y el maestro comentó, impresionado, que ese era su propio estilo de esgrima. Ryo sintió que si podía usar la técnica de Haruto podría acertar un golpe y el maestro dijo que no podía seguir así o recibiría un golpe. El protagonista pensó que su maestro no estaba equivocado, un niño derrotando a un adulto era demasiado. El maestro afirmó que los movimientos de Ryo realmente no eran malos en absoluto y sugirió que podían mejorar las cosas un poco. Lo que lo sorprendió aún más fue que el maestro vio al protagonista esquivar su ataque sin mucha dificultad. Si Ryo fuera un niño normal no habría podido evitar una lesión. Y el maestro pidió detenerse porque era suficiente por ahora. El calor del momento influyó en el maestro,
pero esos movimientos eran lo bastante buenos. Parecía que él planeaba convertirse en caballero. Ryo respondió que en realidad no estaba interesado en los caballeros y el maestro sonrió pidiéndole que no se preocupara. La vida en la academia era larga y dijo que era hora de regresar aunque Ryo ni siquiera sabía cómo había terminado así. Mientras se anunciaba la siguiente clase, Alfred solo observaba el entrenamiento y reconoció los buenos reflejos del protagonista. Ahora podía entender el informe discreto sobre el hombre enmascarado, tenía sentido. Y quien se acercó preguntando qué estaba mirando con tanta atención fue Conta Fontaine, el hombre que en realidad era el director. Le pidió transmitir este nombre a su hijo porque se lo había dado hacía mucho tiempo. Conta preguntó si sabía sobre el huérfano que estaba allí y Alfred respondió que ya que los superiores solo omitían cosas redundantes no podía alejarlo aunque lo intentara, esa era la situación. Y el director preguntó si el jefe de los caballeros estaba interesado en chismes. Alfred se disculpó por eso pero el director dijo que estaba bien y preguntó cómo era la situación en el Palacio Real. Cuando leyó los informes sobre el incidente del secuestro realmente no le importó, pero tenía la sensación de que el chico era realmente algo especial. Acababa de asistir a la clase en la que el chico había participado y luchado exactamente como estaba escrito en el informe sobre el incidente con el hombre enmascarado, debía haber sido enseñado a pelear. Alfred estaba seguro de eso. Y el director mencionó que Ryo había crecido en los suburbios, si había aprendido a pelear para defenderse viviendo allí no sería sorprendente, y Alfred estuvo de acuerdo, aunque aún sentía que había algo extraño. Debido a eso Alfred percibía un peligro, una especie de malicia, un poder que no era natural causando todo tipo de problemas para sus vecinos cercanos. El director dijo que eso crearía enemigos. Esa era la parte más importante para los caballeros reales en su opinión, así que eso debía estar pasando por su mente. Más tarde el protagonista se reunió con Saria, quien nuevamente preguntó cómo había sido su día, y él respondió que había sido normal. Aún así ella preguntó específicamente sobre su primera clase de esgrima y Ryo respondió que había sido seleccionado para luchar solo contra el maestro. Saria se detuvo a reflexionar sobre eso y preguntó si había algún problema con ello. Él era simplemente más enérgico que la mayoría de los maestros, también solo iba más lejos que la mayoría con cosas triviales, y Ryo entendió lo que ella quería decir. Ryo dijo que el maestro había estado bien, incluso dijo que Ryo podría convertirse en caballero, y Saria sonrió al escuchar eso, no creía que él tendría problemas para convertirse en uno si ese era el caso. Y él respondió que realmente no estaba interesado en convertirse en uno, aún así ella sugirió que no descartara la idea, que al menos podría imaginarse sobre un caballo blanco, parecía bastante sorprendente. Ryo mencionó que su maestro parecía tener una imagen algo equivocada de los caballeros, en cambio Ryo sugirió que él podría preparar el té esta vez, y ella se sorprendió de que pudiera hacerlo en realidad. Ryo explicó que solo había leído en un libro cómo hacerlo, pero aún así fue a preparar el té. Al verlo Saria mencionó que él podría convertirse en un buen esposo algún día, y Ryo no entendió de dónde salió ese comentario. Era porque él era del tipo que estudiaba diligentemente y podía limpiar la sala de investigación e incluso hacer té. Ryo suspiró porque era algo muy básico, así que Saria mencionó los exámenes que se acercaban y preguntó si creía que podría hacerlos. Él respondió que no estaba lo suficientemente confiado como para decir que sí, pero podía intentarlo, lo cual la hizo sonreír como era de esperarse. El tiempo pasó y Ryo revisó los resultados del examen que habían sido publicados. Ahora podía entender los números clave y el alfabeto. Pensó que había logrado hacer algo decente en el examen y Lorana estaba sorprendida al ver lo que tenía delante. Ella y Cristina le dieron a Ryo una mirada dura. La gente comentaba sobre los resultados del examen y realmente era sorprendente, el niño huérfano había llegado bastante lejos. Como resultado Saria estaba muy orgullosa porque todo era gracias a los esfuerzos de Ryo, incluso había logrado mantenerse firme contra el maestro en la clase de esgrima. Saria solo podía considerarlo impresionante, era verdaderamente digno, y se preguntó si él había visto los resultados. Ryo no podía entender por qué todos estaban más agitados de lo habitual y entonces escucharon a Alphonse gritar con furia. No podían entender cómo ese chico podía estar en primer lugar y Ryo notó que había empatado en primer lugar con la princesa mayor del reino. Lorana ahora estaba en tercer lugar, las cosas cambiaban rápidamente, pero eso hizo que todos inmediatamente presionaran al protagonista. Alphonse lo acusó de superar a Lorana e incluso osar manchar la reputación de Cristina. Era imposible que un subhumano como él pudiera derrotarlos. Debía haber hecho trampa para obtener esos resultados y todos estuvieron de acuerdo en que Ryo debía haber robado de alguna manera. Cuestionaron qué era lo que había hecho. Ellos creían que debía haber sobornado a alguien para obtener esos resultados. No había otra manera en que una criatura inferior como Ryo pudiera haber alcanzado el primer lugar.
El protagonista dijo que simplemente había trabajado duro en sus estudios, pero Alphonse respondió que el único trabajo que debería haber tenido era encontrar a alguien para hacer trampa por él. Río contestó que aún así él había escrito su examen como todos los demás y que ni siquiera conocía a nadie del departamento de exámenes. Aún así insistieron porque creían que realmente era basura, y Río suspiró preguntándose cómo las cosas habían terminado así. Si se marchaba la situación solo empeoraría, y fue entonces cuando Lorana interrumpió el camino diciéndoles a todos que dejaran de hacer eso. Alphonse respondió que ella no podía intentar detenerlos, ellos solo buscaban justicia contra Río, y Lorana suspiró porque él claramente estaba celoso. Alphonse se enfadó, no podía ignorar ese comentario, pero Lorana dijo rápidamente que era simple, él podía probar su propio argumento. Aunque ella no podía creer que Río hubiera alcanzado el primer lugar por su propio esfuerzo, eso no cambiaba el hecho de que la prueba de ello era su posición en los exámenes. Alphonse insistió en que debía haber hecho trampa, pero Lorana le dijo que se callara porque debía tener mucho cuidado con lo que estaba diciendo. Acusaciones así no eran dignas de la academia y como representante de la clase ella no podía permitir tal deshonra. Fue entonces cuando Saria también apareció, coincidiendo con Lorana. No había escuchado mucho de la discusión, pero era suficiente, acusaciones sin fundamento dentro de la academia no serían toleradas. Esos resultados eran fruto del propio esfuerzo de Río y ella misma podía confirmarlo. Tras esa situación Alphonse se dio la vuelta furioso y se marchó quejándose de que nunca aceptaría nada de eso. Cuando Alphonse se fue, Río agradeció a Lorana y ella respondió que no había intervenido por él, pero que la próxima vez ella no perdería. Cuando la chica se alejó, Saria le dijo al protagonista que debían ir al laboratorio de investigación, y Río estaba confundido sobre por qué ella tenía tanta prisa. En la sala ella estaba furiosa pisando fuerte el suelo, murmurando que ninguno de ellos sabía nada sobre Río y aún así seguían diciendo esas cosas. Río mencionó que aún así no podían cambiar eso y le pidió que se calmara, sin entender por qué actuaba así. Normalmente Saria siempre era decidida y mantenía buena compostura. Y ella respondió que era porque él había trabajado duro en su propio examen y aún así todos decían que había hecho trampa o algo así. Río dijo que aún así estaba agradecido de que alguien como Lorana se pusiera de su lado. Esa chica era del tipo guiado por el sentido común, pero ella era muy estricta consigo misma y con los que la rodeaban. Eso explicaba por qué era tan directa. Saria dijo que aún así otras chicas también estaban empezando a elogiarlo, cambiando lentamente su opinión sobre él. Era gracias a sus calificaciones y a su habilidad en la clase de esgrima. La gente había empezado a pensar que era un chico bastante genial. Parecía que otros además de ella también estaban notándolo y ella preguntó qué pensaba hacer porque comenzarían a perseguirlo por eso. Río respondió que era un poco exagerado y pidió a su maestra que se calmara cuando ella se alteró de repente por eso. De pronto ella se detuvo y quedó en silencio, pareciendo preocupada mientras pensaba en una posibilidad, pero su conversación se había desviado demasiado. Ella creía que mientras el protagonista estuviera allí más incidentes como ese volverían a ocurrir. Río estuvo de acuerdo en que era posible. Y ella dijo que la cantidad de niños de la jerarquía real no era pequeña, su actitud de mirar por encima del hombro a los demás era algo instintivo, su educación no necesariamente estaba ligada a sus modales. Cuando Saria era estudiante sus notas eran excepcionalmente altas y ella también se había visto envuelta en un incidente, no hacía falta decirlo, pero ella no levantó la mano contra nadie. Río mencionó que debía haber sido el mismo caso que el suyo, así que podía relajarse. Aún así Saria sintió que la diferencia entre ellos era que él no venía de la realeza, y Río estuvo de acuerdo. Era precisamente porque no tenía sangre real que no pensaba responder ni levantar la mano, sería como meter la mano en el fuego. Ella se disculpó porque no podía hacer nada para ayudar y Río le agradeció diciendo que estaba bien mientras ella se animara y no volviera a poner esa cara. Después de todo ella había hecho mucho por él y si terminaba pidiendo aún más podría causar problemas. Entonces mencionó cómo ella siempre estaba ahí para él y Saria, un poco sorprendida, preguntó de qué estaba hablando. Río respondió que tener una amiga como Saria era bastante motivador, lo que hizo que ella hiciera un puchero porque él la estaba tratando como a una niña. Río preguntó si no estaba bien llamarla así y Saria exclamó que no estaba bien para nada, así que de pronto los dos quedaron muy cerca hasta que ella retrocedió un poco. Ella tartamudeó que en celebración de su éxito en los exámenes prepararían un poco de té, y Río sonrió porque él podía encargarse de esa tarea. Saria aún estaba soltando una risa nerviosa porque insistía en hacerlo ella. Río dijo que estaba bien, que él prepararía las cosas, así que ella podía esperar un poco.
Ella dijo que el resto del té estaba en el estante mientras él se acercaba a tomar las cosas, y comentó que Ryo no siempre necesitaba ser tan formal solo porque señalaba dónde estaba todo. Aún así el protagonista se sintió agradecido por dentro y mentalmente le dio las gracias por estar ahí. Mientras tanto Charles estaba furioso sin saber cómo las cosas habían terminado así, siendo degradado a un simple soldado. Fue entonces cuando escuchó a algunas personas hablando sobre las noticias del huérfano que había obtenido el primer lugar en los exámenes de la clase de primer año. No solo eso, también había recibido una buena evaluación del maestro de esgrima. Según lo que se decía, él era realmente un niño muy inteligente y ni siquiera querían creer esas historias. Parecía que nacer en un buen entorno familiar no significaba necesariamente éxito en la vida. Charles gritó preguntando de qué estaban hablando, debían volver al trabajo si solo iban a decir tonterías. En cambio los hombres se rieron de él porque sabían que Charles tenía historia con ese huérfano, era obvio lo molesto que se ponía cada vez que lo mencionaban, así que le dijeron que dejara de ser así y que simplemente olvidara la situación, ya no le concernía. Charles murmuró que estaría callado por ahora aunque claramente estaba furioso. Y así pasó el tiempo. Después del primer incidente con los resultados del examen, la división entre la gente se calmó un poco. Aún así los ataques continuaron porque Ryo no podía usar ninguna magia y todos seguían actuando de esa manera. Alphonse seguía siendo el que siempre provocaba al protagonista porque era un enorme idiota que hacía lo que quería. Saria seguía preguntándose por qué él no podía usar magia cuando era algo esencial y Ryo reflexionó sobre eso. Desde el comienzo de su vida académica su estatus social nunca había sido una ventaja, pero con el tiempo que pasaba con Saria él lentamente comenzó a aprender propiedades curativas. Saria seguía diciendo a Ryo que no se preocupara porque aún había muchas otras cosas que podía aprender, los días eran largos y cortos sin importar cómo fueran y el tiempo pasó rápidamente. Desde entonces habían pasado 5 años desde que se unió a la academia. Incluso Saria estaba sorprendida porque él había crecido tanto desde entonces y él rió porque ahora acababa de cumplir 12 años. Saria aún hacía puchero porque ella seguía siendo 5 años mayor y Ryo rió porque seguía siendo tan linda como siempre, lo que la hizo enfurruñarse por seguir siendo tratada como una niña. Mientras Ryo reía Saria le recordó que había sido seleccionado para un combate amistoso contra los caballeros reales y él estuvo de acuerdo en que había sido seleccionado para ser parte de la vanguardia y había terminado siendo asignado contra los más experimentados. Parecía que sería como un festival, así que las cosas deberían ir bien, excepto por el hecho de que también estaban permitiendo que otros tomaran protagonismo en el evento. Sin embargo, el resultado de estos combates también tendría un impacto en sus futuras elecciones y Ryo pensó en eso. Ella dijo que tal vez incluso sería observado de cerca por los caballeros y Ryo comentó que aún no planeaba convertirse en caballero después de graduarse. Saria dijo que él tenía potencial con la espada y Ryo mencionó que en lugar de enfocarse en él sería mejor que ella pensara en cierto tema de hace un tiempo. Entonces Ryo comentó que ya que ella era de la realeza sería mejor si se casaba con alguien mientras tanto. Saria suspiró, él debería conocer su opinión sobre eso, ella no tenía interés en el matrimonio debido a su investigación, ella no estaba de acuerdo con ningún trato de su familia relacionado con tales arreglos matrimoniales. El protagonista rió. Estaba bien porque la decisión sobre cuándo quería casarse era enteramente suya. Realmente Saria se sorprendió preguntándole si no llegaría tarde a su combate, pero Ryo siguió molestándola. Él personalmente pensaba que la edad para que la realeza se casara todavía era demasiado temprana y ella siguió diciéndole que se detuviera y ordenándole que se fuera de inmediato. Finalmente Ryo fue al lugar donde lo llamaron. El protagonista debía dar un paso adelante frente a todos. Alfred notó que ese niño participaría y se preguntó qué clase de pelea les mostraría. Entonces, para enfrentarse a Ryo, el llamado fue Charles, quien recibió la orden de avanzar. El protagonista recordó que ese era el hombre que lo había torturado durante su supuesto interrogatorio y Charles comentó que había pasado mucho tiempo desde aquel día. Dijo que se había dejado llevar por la emoción durante su primer encuentro pero que ahora pensaba proceder según el procedimiento adecuado. Ryo entendió que él debía hacer lo que su trabajo requería y declaró que ya no le molestaba, así que podían comenzar el duelo. Charles sonrió aceptando, estaba usando un tipo especial de espada porque era un evento, así que no tenían que preocuparse por eso. Hace 5 años, debido al incidente del secuestro de la princesa, Charles había sido degradado, soportó la humillación, la desgracia y luego tuvo que trabajar duro. Ahora finalmente había encontrado su gran momento para obtener redención y vengarse de Ryo. Y todo lo que había pasado durante esa pelea, el uso de magia estaba estrictamente prohibido para ellos, solo se permitía el uso de las armas que se les habían proporcionado. Dicho eso,
ordenó a los combatientes que comenzaran su batalla. Charles fue el primero en lanzarse contra Río, el protagonista esquivó los ataques de Charles y Alfred quedó impresionado, había esquivado por un pelo mientras tenía su movimiento limitado. Aunque era una pelea con espadas de entrenamiento ligeras, si hubiera sido golpeado por el ataque anterior habría estado en serios problemas. Manteniéndose de pie, Charles entendió eso y dudaba mucho que Río pudiera hacerlo solo para llamar la atención. Charles dijo que estaba impresionado porque había esquivado bien, pero aún así no creía que pudiera hacerlo una segunda vez. Río esquivó otra vez sin hacer ningún esfuerzo y Alfred supo de inmediato que la pelea estaba decidida. La espada de Río estaba en el cuello de Charles y así se declaró el final del combate, dejando a Charles aún un poco aturdido. Seguía atónito preguntándose cómo había ocurrido aquello, debía haber algún error. Fue Alfred quien le dijo que se callara, después de todo una derrota era una derrota, si quería llamarse miembro de los Caballeros Reales entonces debía aceptarla. Charles se sorprendió porque el comandante Alfred dio un paso al frente afirmando que aquello era realmente una gran afrenta, dejarse llevar por la emoción y desear tanto derrotarlo. Podía sentir las miradas de la gente observando, así que debía aceptar su derrota e irse. Charles se marchó en ese estado. Más tarde Saria se retiraba sintiéndose bastante feliz porque sabía que debía ser casi la hora de que el evento terminara. Se preguntaba cómo había ido la pelea de Río y ciertamente habría valido la pena si había sido buena. Y no tardó en verlo caminar, sin embargo Saria pronto vio que Río se encontraba con otra chica y se preguntó qué estaba pasando, si algo sucedía ella podía comprobarlo, pero antes de decidir Río mismo apareció preguntando qué ocurría. Ella se quedó paralizada de sorpresa, pero preguntó qué hacía escondiéndose con una chica y él respondió que había recibido una carta de ella pero que terminó rechazándola. Saria no entendía, preguntando si era una carta de amor o algo así, él afirmó que sí y que precisamente por eso había leído la carta, lo que hizo reír a Saria tartamudeando que era realmente maravilloso. Río dijo que no podía aceptar una acción tan imprudente, después de todo planeaba irse de viaje tras graduarse de la academia. Saria no entendía porque nunca había oído hablar de eso antes, y el protagonista dijo que no podía vivir en esa nación, podría ser un objetivo tonto, pero pretendía ir al lugar de origen de sus padres, en el distrito de Yagumo, y Saria pareció un poco decaída al oírlo. Más tarde Charles bebía furioso desahogándose con otra persona sobre cómo ese chico era un verdadero fenómeno, el hombre respondió que antes parecía dispuesto a darle crédito, pero ahora los demás pensaban que él se había dejado ganar. Charles estuvo de acuerdo con el hombre llamado Raz y los demás incluso se atrevían a provocarlo sin saber nada sobre un combate real con espada. Raz dijo que esa era otra razón, por su habilidad, esa era la verdadera razón por la que la gente lo envidiaba, podían dejar que la gente dijera lo que quisiera. Charles gruñó que si el incidente nunca hubiera ocurrido las cosas podrían haber sido diferentes. Raz preguntó si se refería al secuestro de la segunda princesa que había ocurrido 5 años antes. Charles dijo que ese día estaba cumpliendo con sus deberes y que el huérfano llamado Río era la persona con la que había luchado ese día. Raz preguntó cómo había terminado el huérfano en la academia y, como habían visto, acabó convirtiéndose en su oponente. Charles dijo que la segunda princesa había sido muy benevolente con él. Dijeron que el niño que ayudó durante el secuestro había sido asesinado por un asesino y él respondió a toda la situación diciendo que había eliminado al asesino él solo. Después de todo nadie podía creer semejante tontería. Raz entendió que era realmente una historia triste, pero aún así estaba intrigado por toda la situación y sintió que debía observar las cosas personalmente. Mientras tanto Alphonse estaba una vez más provocando al protagonista diciendo que independientemente del entrenamiento que estaban recibiendo, esta vez sería su último ejercicio de campo. El campo de entrenamiento no tendría ninguna influencia en sus calificaciones, pero sería una experiencia valiosa para cuando se graduaran de la academia. Todos estuvieron de acuerdo en que por eso estarían en la cima y Río sintió que cuando todo eso terminara ese sería efectivamente el resultado. Entonces Alphonse provocó al protagonista preguntando si siquiera había escuchado lo que dijo, dudando que pudiera esperar algo de alguien como él, que podía hablar pero no usar magia. Simplemente le dijeron que siguiera caminando porque podría hacerse útil, y Río respondió que él también esperaba eso. El protagonista se quedó allí mientras los otros se marchaban riendo diciéndole que cuidara su equipaje, pero se sorprendió por el tamaño, era un poco demasiado grande para que una sola persona lo cargara. En un ejercicio de campo no sería un problema si usara magia de fortalecimiento corporal. Mientras estaba solo apareció la princesa Flora preguntando si Río estaba bien y si quería ayuda para cargar el equipaje. Él le agradeció pero respondió que estaba bien, a lo que Cristina le dijo a Flora, como ya se lo había dicho varias veces, que no se involucrara con él.
Flora aún encontraba extraño que solo una persona manejara toda la carga y su hermana dijo que no había necesidad de preocuparse por algo así. La verdad era que era mejor que no se involucraran. Nada bueno saldría de que un miembro de la realeza se relacionara con un huérfano como él. Mientras tanto Alponce y su grupo se dieron cuenta de que habían tomado un desvío equivocado y Lorana les dijo que se concentraran. Aún así él dijo que estaban siguiendo el mapa y Lorana se quejó porque él era quien había dicho que vio un atajo. Parecía que ni siquiera había mirado el mapa correctamente. Río notó que esto era como una excursión escolar caótica, el viaje transcurría más o menos con seguridad. Alponce preguntó si lo estaban culpando como si él tuviera algo que ver con eso, y entonces uno de ellos gritó tras ver goblins cerca. Lorana no podía entender por qué estaban allí cuando se suponía que era solo un área segura de excursión. Alponce se preguntó si habían acabado fuera de ruta, pero eran solo algunos goblins, no era nada tan serio. Si podían luchar como habían entrenado las cosas podrían manejarse rápidamente. Y así él se rió diciéndole a Río que no se interpusiera, si hacía algo innecesario podría ponerlos a todos en peligro. Y Alponce rió porque los gatitos solo debían temblar y huir. Pero no tardó mucho en que la batalla terminara rápidamente y Lorana sonrió porque esas cosas habían desaparecido en un instante. Alponce no podía entender que había estado mirando Río todo ese tiempo cuando la batalla ya había terminado. En ese punto le ordenó que regresara a su posición y reuniera el equipaje, pero una voz proveniente del bosque se rió de eso. Había podido seguirlo desde esa distancia, no podía bajar la guardia nuevamente o sería demasiado tarde. Esa persona, Ras, decidió que el calentamiento había terminado, era hora de hacer que Río mostrara su verdadera fuerza. Pronto los estudiantes se confundieron porque algo estaba mal, el número de goblins solo aumentaba. Lorana estuvo de acuerdo y dijo que debían retirarse ahora. Aparentemente habían entrado en una zona peligrosa por el desvío. Alponce protestó porque ni siquiera sabían si realmente habían tomado el camino equivocado, debían seguir el mapa como siempre. Todos estaban confundidos y no sabían qué hacer. Para empezar, no debería haber bestias mágicas en esta expedición. Río sintió que ella tenía razón, sería normal encontrarse solo con unas pocas bestias, pero este número era una exageración. Si esto era algún tipo de entrenamiento militar, entonces era algo mucho más allá de eso. Pero estaba sintiendo una presencia que había sentido antes. Lorana dijo que podían escapar por ahora, pero creía que aún había peligro cerca incluso después de todo esto. De repente un chico gritó y cuando todos se dieron vuelta se dieron cuenta de que lo que había aparecido allí era un enorme orco, y todos se preguntaron qué estaba pasando y cómo había llegado allí. Río sintió que eso era realmente malo. Ahora todos estaban aterrados y Alponce ordenó que todos tomaran sus escudos y avanzaran. Pero no tardó mucho antes de que uno de los chicos fuera alcanzado por una flecha, y sabiendo que si esto continuaba habría un gran derramamiento de sangre, Río no era necesario para salvarlos, pero no sabía qué podía hacer mientras todos intentaban salvarse. Entonces de repente Flora fue empujada por un acantilado y comenzó a caer gritando por ayuda, e incluso Cristina rogó que alguien la salvara. Hasta que alguien apareció rápidamente para atrapar a Flora y ponerla de nuevo en el acantilado, cayendo él en su lugar. Era Río y Flora gritó su nombre, dejando a todos gritando de sorpresa mientras lo veían caer. Pero Lorana exclamó que todos debían levantarse, la aniquilación de las bestias mágicas era su máxima prioridad en ese momento y ordenó a Alponce que se preparara también. Así él guió a la gente de los escuadrones a ponerse en posición de guardia, preparándose para proteger a Cristina y Flora. La retaguardia debía prepararse para bombardear al orco con magia ofensiva y no permitir que se acercara. Río sintió que al menos había logrado salvar su vida a tiempo, pero parecía que la virtud de Aruto encontraría su fin en ese acantilado, caer desde tal altura nada podría salvarlo. Pero había una técnica que nunca había intentado antes y debía hacerlo o moriría. El núcleo era el mismo que el de un fortalecimiento corporal, si controlaba el flujo del poder mágico podría salvarse. Usando su poder contra el suelo el protagonista logró aterrizar más fácilmente de lo que esperaba, pero ahora las cosas se habían complicado. Mientras tanto los estudiantes continuaron luchando contra los goblins hasta que todo terminó. Cristina preguntó si Flora estaba bien y cómo había caído del acantilado. Ella respondió que no lo sabía, pero que fue Río quien la salvó. Y Lorana se dio cuenta de que alguien debía haber chocado contra ella durante la confusión. Uno de ellos señaló que había sido Río quien lo hizo a propósito para deshacerse de Flora, pero Lorana les recordó que Río mismo había caído después de eso. Aún así Alponce pensó que tenía todo el sentido, porque ese cobarde se asustó durante la batalla y trató de huir, por eso chocó con Flora y la hizo caer por el acantilado, pero como matar a un miembro de la familia real era una sentencia de muerte, él la salvó,
Todo por miedo al castigo, cayendo en su lugar. Aún así Flora insistió en que estaban equivocados porque Río le salvó la vida. Alponce respondió que solo lo hizo por temor al castigo, pero Flora no entendía. Después de todo, Río estaba cansado de cargar el equipaje de los demás, también estaba separado de ellos, y preguntó si alguno de los estudiantes tenía objeciones. Lorana aún no sabía si podía estar de acuerdo con eso, pero Alponce quería dar el asunto por terminado incluso con Flora llorando porque sabía que algo estaba mal, sabía que todo estaba mal. El protagonista había estado preocupado por ellos y decidió regresar, pero parecía que no era un buen momento, esperaba graduarse para poder irse de viaje, pero si volvía ahora solo sería acusado de otro crimen que no había cometido. Reo se preguntó a dónde debía ir ahora hasta que escuchó algo y se preguntó qué estaba pasando. Cuando todos se giraron quedaron congelados de shock porque otra enorme bestia mágica apareció frente a ellos. Lorana, aterrada, preguntó qué debían hacer y le preguntó a Alponce, ya que él era el líder, pero él tartamudeó sin saber qué decir. Cristina preguntó qué estaban haciendo parados allí y si querían morir o algo así, entonces usó su magia de esfera eléctrica contra su oponente pero no pasó nada. Alponce quedó sorprendido porque simplemente había reflejado la magia más fuerte de Cristina como si nada. Lorana preguntó si atacarían bajo su mando y él estuvo de acuerdo, si la esfera eléctrica no funcionaba, la mejor oportunidad sería con la lanza congelada. Pero otros estudiantes salieron volando tras otro ataque y Alponce aún no sabía qué hacer en esa situación. Todos querían retirarse y Río solo observó, dándose cuenta de que las cosas solo empeoraban, era una lástima, pero no podía preocuparse por eso ahora. Lorana pidió a Cristina que huyera, pero ella estaba preocupada por Flora porque había desaparecido, como ya no podían verla, probablemente estaba escondida, ciertamente debía estar en un lugar seguro y debían darse prisa. Aún así ese monstruo, con su tamaño y capacidad física, podía matar fácilmente a cualquiera. Reo se preguntó si estaba jugando con su presa, era consciente de que apuntaba a los demás, pero parecía estar disfrutándolo. Mientras tanto Flora salió para usar algunos hechizos curativos para ayudar a uno de los estudiantes y pensó que estaría bien, aún estaba preocupada por si su hermana y los demás estaban a salvo, y también esperaba que Río lo estuviera. Él había salvado su vida varias veces y ella no podía devolverle nada, así que esperaba que él estuviera bien. Flora entonces escuchó un ruido y se preguntó qué era, preguntándose si esa bestia se estaba acercando. Fue entonces cuando el enorme monstruo se acercó a ella y Flora se encogió pidiendo ayuda, incapaz de hacer nada y llamando por Río. Río apareció justo a tiempo para golpear el brazo del Minotauro y salvarle la vida, pidiéndole a la chica que tomara al otro chico y huyera. Cuando Flora aceptó, Río se dio cuenta de que no sabía cómo debía terminar esto, pero era seguro que no podía dejar las cosas así y que era algo muy estúpido de hacer, pero realmente no sabía hacer otra cosa. Aún así se enfrentó al Minotauro con sus ataques y eso superó sus expectativas, no podía acabar con el monstruo si atacaba desde la pelvis, así que en ese caso Río fue por sus piernas. Sin embargo, el monstruo esquivó rápidamente, no solo eso, también era muy resistente, lo que solo empeoró la situación para Río. Flora, mientras tanto, estaba sorprendida de que el protagonista siguiera vivo y que una vez más la hubiera salvado. Derrotar a un monstruo así no sería nada fácil, pero ella sabía que si había una oportunidad él podría lograrlo. Sus movimientos eran cada vez más apresurados y se preguntó si se estaba impacientando porque no había logrado derrotarlo, considerando la diferencia de tamaño entre ellos, e incluso siendo una bestia, parecía que quería terminar esto rápidamente. Pero el final no parecía tan lejano y los dos continuaron intercambiando golpes hasta que finalmente Río decapitó al Minotauro. Lo que salió de él fue una piedra mágica, así que al final realmente era una bestia mágica. Aún así se preguntó por qué había aparecido allí. Después de todo se suponía que ese lugar era un área designada solo para la excursión, y también había muchos goblins y orcos allí, no solo unos pocos. Río se preguntó si había una razón para que estuvieran allí, dado que los hijos de la familia real participaban en la excursión, no lo dudaba. De hecho se preguntó qué había pasado con la chica y pronto Cristina se reunió con Flora aliviada de que estuviera bien. Flora comentó que aún había otras personas heridas y Río decidió que debía irse antes de involucrarse aún más en esto. Raz había observado todo y estaba satisfecho porque en realidad había ido mucho más allá de lo esperado, incluso había provisto al Minotauro antes de enviarlo con ellos, así que parecía que era Río quien había lidiado con ellos. Originario del distrito de Yagumo y podía incluso usar artes espirituales, aún así era extraño, él no podía sentir ninguna onda de arte espiritual proveniente de Río, imaginando que debía haber formado un contrato para usar las artes. Siendo ese el caso,
Ras decidió marcharse para poder informar las cosas a Charles y así podría verlo de nuevo más tarde. Saria estaba caminando irritada. El director realmente era incompetente al tratar con personas. Después de todo, aunque era más que capaz de manejar este tema de investigación, investigar bestias mágicas de la era de las guerras de las bestias celestiales era más que agotador, aún más cuando se trataba de algo de hace años. Pero aún así ella no entendía por qué estaba siendo restringida en su investigación sobre minotauros, pero no había otra manera, se lo entregaría a él pronto y entonces podría volver a su investigación nuevamente. Sin embargo, terminó escuchando, a través de la puerta del director, que estaba hablando con alguien, y pensó que debería volver en otro momento. Pero terminó oyendo que, de hecho, en ese momento el paradero de Río todavía era bastante desconocido. El director preguntó más sobre los incidentes y la persona informó que 2 personas más habían resultado heridas durante la excursión. Gracias al tratamiento inmediato que recibieron, sobrevivirían. Además, la persona que empujó a la segunda princesa por el acantilado también era un problema. El director preguntó si resultaba ser el desaparecido Río y el hombre estuvo de acuerdo. El hijo del ministro Huguenot era un testigo. Además de eso, otro niño que presenció el incidente declaró lo mismo. Y el director dijo que si ese era el caso no podían ignorar el testimonio. Aún así, la declaración de la segunda princesa no coincidía con ese informe. De hecho, ella afirmó que la persona que la salvó de la caída era la misma que derrotó a la bestia mágica, y todo eso durante el momento en que estaban siendo aterrorizados, y fue Río quien apareció para salvar sus vidas. En resumidas cuentas, el director entendió que el chico Huguenot solo estaba propagando un rumor y el otro hombre respondió que él no podía llegar tan lejos. La facción Huguenot y la facción Albu estaban en oposición a la situación y tenían directrices diplomáticas contra el hostil imperio Praquisa. Además, Albu estaba recuperando lentamente su influencia dentro de la corte real después de perder su estatus 5 años atrás, y si la facción Huguenot perdía su estatus frente a la facción del ministro Albu, la posibilidad de que declararan la guerra también estaba presente. Pero si la responsabilidad recaía solo en una persona entre los demás, toda la situación se resolvería pacíficamente. Matar al chico que derrotó al Minotauro era un poco lamentable y el director entendió que a partir de allí se encargarían del asunto y ordenó al hombre retirarse. Mientras tanto, Saria estaba confundida sin entender qué estaba pasando. A Río no se le permitiría defenderse en este asunto. Además, estaba siendo obligado a cargar con toda la responsabilidad y ni siquiera Flora entendía por qué él tenía que recibir tal castigo. Muchas personas podían confirmar que él realmente había empujado a Flora por el acantilado y por eso tenía que pagar por los crímenes que había cometido. Flora aún insistía en que estaban equivocados. Ella fue salvada por él y estaba convencida de que él no era lo que decían que era. Pero si ese era el caso, le pidieron al menos que describiera cómo podía ser el verdadero culpable. Tenía que haber alguna forma para que toda esta situación hubiera ocurrido a pesar de su mala conciencia. Y Flora seguía insistiendo, las personas de la clase no habían sido más que terribles con él y el director les pidió que se calmaran un poco. Tomaron un veredicto racional basado en el testimonio de la mayoría de los niños, y Flora preguntó por eso. García afirmó que no había pruebas, así que solo podían confiar en los estudiantes que estuvieron presentes y les pidió que dejaran de atormentar a la pequeña dama. Después de todo, ese no era el único motivo del castigo. Si ignoraban este asunto, las familias reales no entenderían tal decisión. Además, incluso si Río realmente la salvó, aún enfrentaría cargos y solo se estaría retrasando el castigo. Eso era lo máximo que podían hacer. Si hacían eso, su historial criminal seguiría siendo el mismo y García pidió a la princesa que les diera algo de tiempo. Eso era porque no tenían mucho tiempo, pero esta era una decisión tomada por su padre, que era el rey de este país. Como consecuencia, la princesa debía dar una opinión distinta, pero eso era tremendamente desagradable, así que el director le dijo que primero debía madurar. Flora terminó siendo forzada por García y Philip a quedarse en esa situación, todavía preocupada por Río y disculpándose con él. El protagonista, por su parte, se dio cuenta de que no parecía que nadie hubiera entrado en su habitación durante su ausencia. Habían pasado 5 años desde que entró en la academia y la cantidad de buenos recuerdos no era realmente impresionante. No había arrepentimientos, excepto uno.